Cordial saludo para todos. Vamos a dar inicio a nuestra disertación en temas relacionados a seguridad y salud en el trabajo. De antemano, gracias al octavo Congreso Internacional de Ciencia Latina, que nos permite hacer la divulgación de todos estos espacios académicos. Y quiero contarles pues, que para nadie es un secreto que en Colombia, más del 70% de las personas que laboran en el sector agrícola o en el sector agrario tienen muy regulares condiciones laborales diferentes a factores que vamos más adelante a entrar en detalle. En este orden de ideas, quienes hemos participado en este proyecto de investigación, la docente Maribel Escalante y quienes habla Herminio Pavón, somos docentes del programa de seguridad y salud del trabajo de la Universidad Minuto de Dios, de la sede de Cúcuta, Colombia. Y pudimos organizar un proyecto de investigación en el 2025 y está relacionado a esas condiciones laborales del personal operativo de las granjas avícolas del municipio de Herrán, en el norte de Santander. Y para entrar un poco en contexto, ya para contarles de esa situación problemática, especialmente en Estados Unidos, 60% de las personas que laboran en el sector avícola allí tienen muy regulares condiciones laborales. Tanto así que sus empleadores no les dan ni siquiera el permiso para poder realizar sus necesidades fisiológicas. Allí no cuentan con elementos de protección personal, muchos de ellos están expuestos a diferentes peligros que van a desencadenar malas condiciones laborales allí en las personas que trabajan en las granjas avícolas de este importante país. Por otra parte, tan solo el 40% de las personas que laboran allí cuentan o se encuentran dentro de unas adecuadas condiciones laborales. China también es un gran país que también tiene esa situación problemática. El 70% de las personas que trabajan en el sector avícola, sus condiciones son muy regulares. Sus trabajadores están expuestos a ciertas horas prolongadas de trabajo, no tienen descanso, no tienen vacaciones, no cuentan con un sistema de salud y esto está desencadenando malas condiciones laborales en el personal avícola allí en este importante país. Quiero resaltar que para el 2012, este importante país, Uruguay, crea la ley 1562, que mediante esta ley lo que hace es mejorar las condiciones laborales de las personas que trabajan en las granjas avícolas de este importante país, mejorándole sus condiciones, que tengan descanso, que tengan una afiliación al sistema de salud, que cuenten con elementos de protección personal. Pues Colombia no se escapa a esta situación problemática. Importantes departamentos como el departamento de Santander es uno de los pioneros en Colombia para la producción o importante sector avícola. Pero tan solo más del 70% de las personas que trabajan allí lo hacen de manera informal. Y este es uno de los factores por los cuales va a permitir que el trabajador no cuente con unos adecuados elementos de protección personal, no tengan afiliación al sistema, no cuenten con descansos y están mal remunerados. Y esto, lógicamente, va a permitir que tengan muy malas condiciones laborales los trabajadores que realizan allí esta importante actividad económica en el departamento de Santander. Donde hemos focalizado la investigación es en el municipio de Herrán, en el norte de Santander. Para poneros un poco en contexto, Herrán es un municipio que está ubicado aproximadamente unos 13, 14 kilómetros de la ciudad de Cúcuta y tiene una temperatura aproximadamente unos 17, 18 grados centígrados. Este municipio se ha caracterizado porque inicialmente fue alto productor en huertas, cultivadores fuertes de huertas, pero hace aproximadamente unos 10 años ha incursionado en las granjas avícolas, pero en su totalidad, en su mayoría lo hacen de manera informal. Estas personas no cuentan con elementos de protección personal, están expuestas especialmente a riesgos locativos, a riesgos biológicos que están desencadenando un sinnúmero de situaciones problemáticas hacia el trabajador. Por otra parte, no tienen descansos, tienen largas jornadas de trabajo y por consiguiente están mal remunerados. Quiero comentarles que hasta el momento estas granjas avícolas no han hecho absolutamente nada para mitigar este problema y de continuar esta situación vamos a tener situaciones allí adversas que van a desencadenar en el trabajador un futuro accidente de trabajo y enfermedades de tipo laboral. Es por eso que nos hacemos una gran pregunta investigativa. ¿De qué manera las características del entorno laboral influyen en las condiciones laborales del personal operativo de las granjas avícolas del municipio de Ram? Este proyecto es innovador porque no se ha hecho en el municipio. Somos los pioneros en poder identificar y caracterizar a toda esta población de personas que laboran allí en este contexto relacionados a las granjas avícolas y de mejorar las condiciones de estas personas, pues lógicamente vamos a mejorar allí su contexto laboral. Hemos tomado allí una población de 100 personas con una muestra representativa de 80 personas bajo un paradigma positivista observando el fenómeno y se puede allí destacar allí la situación que se está generando con la observación. ¿Y qué pretendemos? Pues pretendemos es que estas personas mejoren sus condiciones laborales para que no se puedan incapacitar y allí pues que no se quiere es que haya incapacidad dentro de la empresa para no generar un costo adicional a ella. De esta manera, pues, en conjunto con la docente Maribel Escalante, la investigadora, nos hemos puesto o trazado un gran objetivo general
Y en ello es analizar las condiciones laborales del personal de las granjas. Y lo que hicimos primero fue caracterizar. A través de una matriz se pudo caracterizar a todas estas personas y por último, segundo, determinar esas condiciones laborales para luego establecer unas estrategias. Las gráficas que vemos en pantalla nos pueden dar la explicación de algunos aspectos sobresalientes de este trabajo. La primera gráfica que tenemos acerca de la experiencia de los trabajadores nos muestra ese tiempo en ese contexto laboral y en el ejercicio de esa tarea. Como observamos en la gráfica, el 35.40%, es decir, 28 trabajadores, tienen más de 6 años laborando en esta tarea. Es decir, es un número bastante significativo de esta labor en el área rural del municipio de RAN, específicamente en las granjas avícolas. No obstante, pues tenemos otros datos representativos, 15,20%, menos de un año, de 1 a 3 años 22,80% y de 3 a 6 años 26,60%. Pero son más de 6 años los que están en el número representativo. Con relación a la afiliación a la ARL, la segunda gráfica que observamos, en esa gráfica podemos evidenciar que el 97.5%, es decir, 78 trabajadores de esa muestra que trabajamos, no están afiliados a la ARL. ¿Y esto por qué no están afiliados a la ARL? Porque es que la mayoría son trabajadores informales, son trabajadores de jornada, son trabajadores que no tienen un contrato fijo, que están laborando por días o por semanas. Y los dueños de estas granjas, que a veces son granjas pequeñas, pues no los afilian a la ARL. Pero es importante recordar que según el decreto ley colombiano 1295 de 1994, es de obligatoriedad afiliar a nuestros trabajadores a la ARL. Esto significa, con esta representación gráfica, que en el campo esta normatividad no se está tomando en cuenta. La tercera gráfica nos habla acerca de las condiciones de afiliación a la salud, al régimen y a la cotización de pensión. Todo lo relacionado con el régimen contributivo y el régimen subsidiado son pilares fundamentales que se deben cumplir y que debemos acatar en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Si vemos en la gráfica, el 96.2% de nuestros trabajadores de las granjas avícolas del municipio de RAN no cotizan a salud. Es decir, esos son aproximadamente 77 trabajadores de ese grupo, de esa muestra que estábamos nosotros analizando. Con relación al régimen contributivo y subsidiado, el régimen contributivo, para contextualizar, son todas esas personas que tienen una capacidad de pago, que tienen un sueldo algo estable y que pueden suplir estas necesidades de salud, de cotización, de pensión. En esta gráfica observamos que el 96.2%, es decir, 77 trabajadores, están afiliados al régimen subsidiado, que son las personas pobres o las personas consideradas vulnerables o las que no tienen capacidad de pago, porque no tienen un sueldo fijo. Y a estas personas, entonces, es el Estado el que les subsidia sus necesidades de salud de manera parcial o de manera total, ¿sí? Dependiendo de la situación. Y como vemos en la gráfica también, el 97.5% de los trabajadores, es decir, 78 trabajadores, no cotizan a pensión. Lo importante que es cotizar a pensión, porque es como un ahorro que se está estableciendo para la jubilación de estos trabajadores. Es ese ahorro que ellos deben tener o que se requiere que tengan para poder, cuando se retiren, cuando ya no puedan hacer sus actividades laborales, pues tener este colchón para poder vivir sus años que le restan de vida. Y la cuarta gráfica, estamos observando la jornada laboral. Como ahí se observa, el 44.3%, la jornada laboral diaria de estos trabajadores es de 8 a 10 horas. Es decir, todo el día están ahí. Desde que el sol nace, se alumbra, hasta que anochece, están ellos en esta labor. Siguiente, por favor. En cuanto a la exposición de los peligros por condiciones de seguridad en los trabajadores avícolas, la GTC 45 establece que a nivel de Colombia que tenemos 7 grandes grupos de peligro. Dentro de estos 7 grandes grupos de peligro tenemos condiciones en seguridad. ¿A qué se refieren las condiciones de seguridad? A todos aquellos peligros que le pueden llegar a generar al trabajador accidentes de trabajo, ¿sí? Entonces, nuestros trabajadores operarios de las granjas avícolas del municipio de RAN están enfrentados, como ustedes observan en esas gráficas, a múltiples peligros que son derivados de ese entorno laboral y que obviamente pues los van a impactar en sus condiciones de trabajo. Si nos detenemos, el aspecto locativo o el peligro locativo tiene un 97.5%
y el peligro público un 96.2%, es decir, que son los peligros más representativos a los cuales están expuestos nuestros trabajadores en las granjas avícolas, sin descartar que están expuestos a muchos más peligros, como lo mencionan ahí, mecánico, eléctrico, accidentes de tránsito, tecnológicos, y como referenciaba el profe Herminio en un primer momento, riesgos biológicos. Pero cuando nosotros hablamos ahí en las granjas avícolas de peligros locativos, pues se refiere a esas zonas geográficas, a esas instalaciones o a esas áreas de trabajo que son inadecuadas. ¿Por qué? Porque el almacenamiento de pronto es inadecuado, porque la superficie del terreno no es la apropiada para que ellos puedan desarrollar sus actividades, porque presentan deficiencias en orden y en aseo. Entonces, por eso, en nuestro estudio, este peligro nos arrojó un 97.5%, es decir, el 78 de nuestros trabajadores están expuestos a este. Y el peligro público, como su mismo nombre lo indica, pues son espacios públicos en los cuales se desenvuelven nuestros trabajadores, y el 96.2%, 77 de esa población estudiada, están expuestos a robos, a atracos, a asaltos, a secuestros y a todo lo relacionado con los desórdenes públicos que se pueden presentar. Finalmente, la gráfica de la utilización de los elementos de protección personal nos evidenciamos ahí que el 55.7% de los trabajadores no cuentan con elementos de protección personal. Algunos utilizan guantes, un 16.5, algunos utilizan mascarilla, un 27.8, pero es el 55 el que no utiliza elementos de protección personal, y esto está muy de la mano, muy alineado con el estar expuesto a estos peligros y poder enfrentar entonces esas situaciones de riesgo para generarle accidentes de trabajo y de pronto también enfermedades laborales. De esta manera, pues nosotros dimos toda esta finalización del proceso de investigación que llevamos a cabo junto con el profesor Herminio. Obviamente agradecerle pues al 8º Congreso Internacional de Ciencia Latina por esta invitación, muy agradecida, y es un placer poder estar aquí con ustedes.